Te voy a plantear una pregunta un poquito, o sea, es una pregunta muy común dentro de todas las personas que quieren emprender o de las que ya han empezado un negocio o una empresa, pero que no han llegado al punto en el que les gustaría encontrarse y suelen tener esta duda de ¿necesito dinero para emprender o para empezar mi empresa? O cuando ya tienen el negocio y ya han emprendido, ¿necesitaría haber iniciado con más dinero o necesito conseguir inversión de capital? ¿Hace falta dinero para empezar un negocio o se puede conseguir un salario normal al principio y tal vez crecer a partir de ahí, empezando desde cero sin inversión inicial? En esta parte inicial, sobre todo, ¿es posible empezar y llegar a crear algo? Que ya hemos hablado un poquito de eso, pero ¿qué consideras qué piensas de forma específica? Plantear la pregunta de forma específica para que todo el mundo que nos esté viendo tenga una respuesta concreta de qué opinas. Entiendo, sí. Yo empecé sin dinero, ¿no? Entonces, es posible y conozco muchos casos que han empezado sin dinero, pero es que esto empezar sin dinero tiene su truco, ¿no? No es que empiezas sin Exacto. dinero y de pronto vas a empezar a tener dinero. No. Empecé sin dinero implica invertir de otras maneras. En mi caso fue invertir mi tiempo y dejar de pagarme una remuneración por ese tiempo que estoy invirtiendo y reconocer que eso que me dejo de pagar es lo que yo tengo que reinvertir en el negocio porque no tengo de otra. Entonces, usar para pagarle el sueldo a otro empleado. Y eso implicó sacrificios de mi parte, ¿no? El quizás no mandar a mis hijos en ese momento al colegio que yo quería, no comprarme el carro súper actualizado que quería, privarme de muchas cosas que quería hacer, no endeudarme para hipotecarme y sacar una casa en ese momento, vivir una vida frugal que hoy me sirve. Esa lección de vivir frugalmente, ¿no? Y no buscar el aparentar es algo que felizmente he logrado mantener hasta hoy. Entonces no me interesa los lujos, pero sí a cuando se trata de inversiones. Entonces implica sacrificios, ¿no? Entonces puedes empezar de la nada, sí, pero ¿qué es lo que vas a invertir? Tu tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tener que sacrificar? Privilegios, ¿no? Privilegios, gustos que te quieras dar. Entonces, ¿todo eso a dónde va? A invertirse justamente en el negocio. Entonces, y eso lo veo mucho, ¿no? Con personas, me pasa seguido, ¿no? Incluso con conocidos míos que dicen, hace poco un familiar, ¿no? Que tenía un restaurante me dice, no, pero es que yo no puedo contratar, yo le digo, ¿no? Porque lo veo haciendo él, preparando los platillos, abriendo su local, cerrando Wow. su local. Espérate, le digo, tú estás en un negocio de escala, ¿no? ¿Cómo no vas a sobrevivir o no vas a vivir bien si sigues manteniendo un solo local? Sí, pero es que no tengo tiempo para pensar en más locales, pero contrata a alguien que haga toda esa parte operativa. No, es que si contrato a alguien no tengo para pagarme a mí. Bueno, pues es que realmente si tú te estás dedicando a la parte operativa, no mereces ganar más del mínimo. Entonces, usa ese excedente para pagarle a otra persona y que empiece a ver eso y tú empiezas a ver cosas de más largo plazo, ¿no? Empieza a pensar en crecimiento, tener un enfoque más estratégico, pero muchos se ven en ese círculo, en esa, no sé si llamarle carrera de la rata, como decía Kiyosaki en algún libro, no sé si se refería a esto, pero es un círculo negativo, ¿no? Donde no es muy difícil salir de ahí si no partes de esos sacrificios que se tienen que hacer. Entonces, uno necesita invertir. Si al inicio no tienes dinero, tu tiempo, y yo le complementaría esto que te digo, buscar esos negocios en donde quizás requieran, donde no sea tan necesario justamente esa La inversión inversión. de capital y sí que puedas invertir tu tiempo, porque hay algunos negocios en donde quizás con tu tiempo no baste, ¿no? Si tengo que montar una planta para producir algo y no tengo el dinero para los equipos, quizás por ahí no va, salvo que encuentre la manera de subcontratar el servicio, de primero venderlo, o sea, pensar siempre estratégicamente, ¿no? Exacto, Como hay exacto. negocios que primero lo venden, ¿no? Y luego con ese dinero de la preventa, luego pueden financiar la producción, qué sé yo, ¿no? Exacto. Hay varias maneras que tantear para no tener tú que poner al inicio el dinero, ¿no? O pones tu tiempo, pones el dinero de otros, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hoy en día ya me es más fácil conseguir capital, ¿no? Entonces, Sí, claro. Cuando uno ya tiene el negocio que conexiones. quiero
Sí, cuando uno tiene conexiones, Exacto, tiene ya conexiones, dinero, tiene personas que... clientes, tienes ya ingresos recurrentes, algo que mencionaste antes, ingresos recurrentes, que es muy importante para, digamos, llegar hasta donde tú estás y no caer. No solo tener un único éxito, sino crear fuentes de ingresos recurrentes, negocios que generen eso. Pero claro, para eso, digamos, hay que iniciar y hay que empezar algún tipo de idea de negocio que se pueda iniciar desde el punto en el que uno se encuentre. Pero en el momento en el que ya tienes un poquito Exactamente. eso, sí que ya puedes iniciar o sea, expandir tu cadena de negocios, por decirlo así, tu línea empresarial con más facilidad, porque ya tienes más recursos de una o de otra vía. Pero en el principio, pues totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo resumía yo antes también en lo que es mi opinión sobre este punto. Cuando estás empezando, incluso si no tienes dinero, tienes tu tiempo y tienes tu capacidad de trabajo, de esfuerzo y haciendo sacrificios. Tal vez no puedes invertir tu dinero, pero puedes... un factor importante al inicio es, vale, si no tienes dinero, tienes que sostener la mayor cantidad de tiempo posible esa situación en la que tú puedas trabajar por crear esa idea inicial que todavía no te va a dar dinero rápido, pero que, pero que tienes que ser capaz de mantenerte tú en el tiempo trabajando en ella. Porque a veces no es posible crear en un corto espacio de tiempo la idea inicial de negocio, ese concepto inicial básico. A veces lleva un tiempo a una persona a aprender lo necesario, crear las bases de lo que es la idea de negocio. Tienes que tener alguna fuente de ingresos para mantenerte, aunque no todavía no estés prosperando, pero para mantenerte creando esa base y dedicarle tu tiempo y tu trabajo, porque no tienes gran capacidad de inversión. Y lo que dices tú también, 100%, de elegir muy bien el tipo de negocio. Yo una idea que es un tipo de negocio que es muy posible empezar sin inversión son los servicios. Tienes algún tipo de conocimiento o de resultado que puedes conseguir para las demás personas que no te significa necesitar esa recaudación de fondos inicial de ninguna manera ni hacer ni una preventa y que puedes empezar a monetizar eso. ¿A cambio de qué? De tu tiempo y de tu trabajo, porque ahí en los servicios vendes prácticamente o tiempo o resultados. Porque hay servicios que a lo mejor les dedicas 30 minutos, pero consigues un gran retorno para una empresa. Una empresa que sí que va a estar dispuesta a pagarte 600, 1000 o 2000 euros por ese servicio, que ya no es tanto el tiempo que a ti te lleva a proporcionarlo, sino el resultado que eres capaz de proporcionar a la empresa. Pero eso ya estaríamos hablando de una habilidad de alto valor, es decir, eres capaz de producir con esa habilidad, con ese servicio, un gran retorno al negocio principalmente, o bueno, a quien sea que te contrate y por eso van a estar dispuestos a pagarte más. Hay varias formas, estratégicamente, como tú dices, de decidir cuál es la mejor opción de negocio para ti al inicio, pero sí, se puede iniciar un negocio sin inversión inicial, depende del tipo de negocio que quieras empezar. Sí, No, es no que puedes, inviertes de alguna manera, ¿no? Porque claro, al final el costo de hacer algo no es solo el dinero que pagas por eso, ¿no? Está también todo ese coste de oportunidad y aquello que estás dejando de hacer, ¿no? sí, Entonces, 100%. yo tuve que pagar un costo grande en mis relaciones, en mi Sí, sí, sacrificio, en los gustos que dejé de tener, en el sueldo que dejé de percibir, en la educación que le quería dar a mis hijos cuando estaban chiquitos, en las comidas que dejé de tener. A mí me gusta comer. Hoy en día voy al restaurante que quiero. Me gusta mucho la carne, entonces voy por lo menos 2 veces al mes a comer los mejores restaurantes de carne de mi país. Iría más, pero a veces el tiempo no me gana. Entonces me ya, gusta a mí estar 2 horas ahí comiendo tranquilo sí, y acompañado. Entonces, no siempre se puede, ¿no? ya, Pero, es decir, pero en su momento no podía hacerlo y estuve ya, varios años, o sea, no estoy hablando de 2 meses, estoy hablando de varios años sin nada de eso, ¿no? totalmente. Y, y una manera, como tú dices, hay muchas maneras de plantearlo, de encarar este reto de querer poner una empresa, ¿no? Entonces, si de repente tú ya estás trabajando en una compañía eh, y puedes dedicarle un rato de ese tiempo libre, ¿no? No un rato esporádicamente. Si tú te vas a plantear ese reto de conforme trabajas, ir desarrollando algún tipo de emprendimiento, te planteas, ¿no? Le voy a dedicar 2 horas al día, 4 horas todos los fines de semana, qué sé yo, para ir arrancando ese negocio hasta que tengas algo que veas que funciona,
algo que veas que es un producto que tiene valor. Y si encuentras algo que empieza a rendir, es probable que también encuentres quién lo financie, ¿no? Entonces, antes Claro, cuando yo iniciaba... pero primero tienes que producir algún resultado. Si no tienes ningún Es resultado por ti necesario. mismo, nadie quiere ponerte apoyo. Es un único matiz que te pongo. Sí, sí, es necesario demostrar un resultado, vamos, si tienes un Eres producto, demostrar consistente, por lo que tanto, tienes sus... hasta que lleves un año al menos creando esa idea, no va a haber a nadie que te apoye porque no te ven consistente, porque tampoco es tiempo suficiente a lo mejor para ver grandes resultados. Entonces, cuando empiezas a ver resultados y llevas ya un mínimo de tiempo es donde empieza a aparecer, a partir del año veo que ya empiezan a mí, a todos, cuando empiezas una nueva idea de negocio, a partir del año empiezan a aparecer ciertas oportunidades de estas de que dices, ah, no busqué esto, ya. Pero es que has sido consistente durante un año, te has dado a conocer, lo has hecho, has obtenido resultados y empieza a aparecer esa gente que dice, este no se rinde, este sigue adelante. Y eso es bastante Sí, es que relevante cuando estás empezando. al inicio no es tan obvio, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando iniciaba y andaba así jodido, que vivía al día, ¿no? Y escuchaba a veces que decían, no, pero el dinero sobra en el mundo, que hay muchas personas con dinero. Y yo decía, ¿dónde están, no? ¿Dónde Que está el mío? ¿Dónde necesito está mi dinero. ¿Dónde Sí, están para, sí, sí, dónde está esa persona que quiere invertir, ¿no? sí. Entonces, esa mentalidad que uno tiene a veces en ese inicio de no haber disfrutado de esa riqueza, entonces no hace que uno logre ver que realmente hay mucho dinero disponible buscando productos que generen tracción, negocios que sean rentables y escalables. Entonces, hay fondo para todos. Ahí están fondos desde que quieren productos ultra escalables tipo startup, hay otros fondos que invierten más en negocios tradicionales, hay dinero, hay un montón. Y hoy en día que ya tengo ciertos recursos, me pongo en esa situación. Yo necesito dónde meter ese dinero, necesito invertir, busco proyectos constantemente para meter ese dinero, ¿no? Entonces, busco, si alguien está escuchando y tiene un proyecto, quiere plugin, desarrollar aplicaciones, cosas que puedan funcionar, enhorabuena, ofrezcanlo, o sea, quiero ver, porque y así como yo, que obviamente no tengo tanto como pueden ser fondos muy grandes, pero hay un montón de personas, fondos, instituciones, eh, personas comunes y silvestres, como tú, como yo, que necesitan invertir, necesitan proyectos, necesitan dónde poner ese dinero. Entonces, si tú por más que estés empezando, ves que tu proyecto está empezando a mostrar resultados que crees que puedes vender, puedes buscar capital, puedes buscar asociarte, hay un montón de dinero y hoy lo veo claro, pero en su momento no lo veía, no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar, ¿no? Hoy en día, y si necesito para un proyecto, ya sé dónde buscar, ya sé con quién hablar, ya sé a qué foros ir, ¿no? Con quién tengo que hablar, ¿no? Y Pero en su momento no, ¿no? este conocimiento que me estás diciendo que tienes, de que sabes en tu área exactamente a quiénes tienes que consultar para empezar ideas de negocio, puede ser una idea de negocio, es decir, poner en contacto a este tipo de personas, a personas que puedan necesitar a esos inversores y a los inversores. Puede ser una idea de negocio. De hecho, bueno, hay quien ofrece ese tipo de servicio. No sé si es algo que ya haces o algo que te podrías Sí. plantear, empezar así algún tipo de negocio para poner en contacto a una parte y a la otra y obviamente sacar tu parte, ¿no? Por ese servicio de networking, de crear eventos de networking o espacios online para crear estos eventos digitales en los que ellos se conozcan. Hay opciones que podrías hacer para aprovechar esos recursos. O sea, me refiero, hasta este conocimiento que tienes es monetizable. Es una Sí, necesidad que puede tienes ser, tú y que tienen otras pero al personas. final uno Incluso tiene que poner su foco, ¿no? Sí, por supuesto, Uh-huh. por supuesto. Pero me refiero que hasta te Entonces, podría llegar a poner en contacto, monetizar esto con personas de perfil alto.